12, verso 2. Y es el texto un tanto o mucho o muy conocido del que casi todos los predicadores hablan, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo digo que es un texto que casi todo mundo habla de él, cuando usted viene a la iglesia y le dicen: tiene que ser transformado, usted tiene que ser renovado en su espíritu, en su alma, pero no nos dicen cómo, ¿verdad? Solamente le decimos al Señor: Señor, yo quiero, pero no vemos el cómo o por qué pasa. Yo tengo aproximadamente 15 años de creyente. Yo me convertí al Señor cuando yo tenía 15 años, más o menos. Y en este trayecto yo he visto que muchas personas, como lo que ya hemos venido hablando, han venido hablando el pastor Helio, la profeta Linda, el pastor Luis y los conferencistas que estuvieron el día de ayer. Muchas personas venimos a la iglesia esperando que nuestra vida sea cambiada sin dar nada a cambio. Pero Dios no es así. Dios necesita que le demos algo, y lo único que Él pide es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Amén. Amén. El capítulo 12 de la misma carta, en el verso 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo, yo puedo verlo como él estaba desesperado y le decía a la iglesia: hermanos, les ruego que me pongan atención. Y dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguien aquí sabe qué es un culto racional? Hoy se los voy a explicar. Y culto racional, la palabra culto en griego es letreia, que significa servicio a Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí en esta mañana? Amén. Nada más algunos cuantos, no todos, ¿verdad? Voy a repetir otra vez: ¿cuántos servidores de Dios hay aquí en esta mañana? Amén. Lo acaba de decir la profeta, ¿cómo se llama la profeta? Mirta. No solo los pastores somos servidores o hijos de Dios, también usted y yo somos siervos del Dios Altísimo. Amén. ¿Cuántos servidores hay aquí en esta mañana? Amén. El culto se usaba para referirse a la obra que hacían los sacerdotes y los levitas en el templo de Jerusalén. Como ya lo hemos venido hablando y lo han expuesto, la profeta Linda habló acerca de este tema. Los sacerdotes iban al altar y presentaban sus sacrificios, sus animalitos. Ahora en la actualidad no lo hacemos así. En la actualidad nosotros somos ese sacrificio. Nuestra vida es ese sacrificio. Pero el apóstol Pablo, vemos que él nos dice: acérquense a Dios. ¿Y qué dice en el capítulo 1? En Romanos 12:1 dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tu cuerpo está santo? Agradable a Dios. Pregúntate a ti mismo: ¿ahora me veo agradable delante de Dios?
¿Soy agradable a la vista de mi Padre? Pero vemos que se compone por dos partes, ¿verdad? Está la parte del culto y está la parte de la racionalidad. ¿Qué es ser racional? Es algo lógico, ¿verdad? Es algo consecuente, algo bien sustentado, algo bien razonado, ¿verdad? ¿Cuántos aquí, por ejemplo, todos, la mayoría tenemos hijos o cometemos un error? Y después, como el Espíritu de Dios habita en nosotros, viene el Espíritu y nos susurra y nos dice: hey, ¿qué hiciste, verdad? Y empieza nuestra conciencia. Tenemos una conciencia, los seres humanos tenemos una conciencia que constantemente nos está diciendo y nos está exponiendo delante de la presencia de Dios. Entonces, nuestra lógica dice: ok, como yo conozco que es el pecado, conozco que es el arrepentimiento, dice, bueno, la regué, ¿no? Y entonces dices, bueno, voy a recapacitar y le voy a ir a ofrecer una disculpa a esta persona en los matrimonios, ¿no? Voy y le ofrezco una disculpa a mi esposo, a mi esposa, porque soy racional. Y si aún no llegas a esta etapa, es porque aún te falta ese entendimiento, esa racionalidad. Amén. Amén. Hablando acerca de esto, quiero que me acompañe al mismo libro de Romanos, en el capítulo 11. Vamos a retrocedernos un poquito. El capítulo 11, versículo 8, nos dice lo siguiente. En algunas versiones dice de otra manera, pero yo les voy a leer una versión que está un poco menos agresiva. Dice: Dios los hizo espiritualmente insensibles, y así son hasta el día de hoy. Ouch. Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo sentir la presencia de Dios en mi vida? Pregúntate, a lo mejor tengo un espíritu insensible. Qué tremendo. Y más adelante dice: así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Y yo le decía a Dios: ¿qué necesitas que le transmita a tu iglesia? ¿Qué quieres decir con este tema? Y Dios me hacía ver que así como es un padre tan amoroso. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, levanten su mano. ¿Y cuántas veces han corregido o han tenido que corregir a sus hijos? ¿Verdad que sí? A veces es necesario para que no se nos desvíen del camino. Así es nuestro papá con nosotros, ¿verdad? Y como decía el pastor Elio, no es llegar y darle latigazos al niño. No encuentras por qué no puedes salir de ese hueco donde estás. Es porque estás estancado. Es porque quizás has abierto puertas. A nosotros los pastores nos preguntan mucho: pastor, pastora, y el diablo nos puede atacar. Y yo le digo: el diablo no te puede tocar, pero si tú abres una puerta de insensibilidad, el diablo entra a tu vida y entonces eres influenciado por ese espíritu. Pasó en el concierto también. Se acercó un borrachito, un señor ebrio, y de las mismas chiquitas que estaban sirviendo ahí y estaban recibiendo el concierto y todo, y le dicen: ¿usted qué? Usted hágase para allá, váyase para allá a joder a otra parte. Así le dijo, y yo me quedé: wow, qué impresionante la insensibilidad. Nos volvemos insensibles a la presencia de Dios, a lo que Él quiere hacer en la vida de cada persona. Si estamos recapacitando, pensando, analizando las cosas. Es triste, porque eso a mí no me habla de tu compromiso con Dios.
eso a mí no me dice que estás comprometida con Dios. Aunque alabes y grites en la alabanza y estemos avivados y decimos, sí, hoy estamos avivados, pero llegas a tu casa y sigues siendo igual. Llegas a tu casa y dice, como dice el pastor Elio, ya retrocediste como 8 pasos o 9 pasos que nos dio hacia atrás. Wow. Llegas a tu casa y sigues tratando mal a tus hijos, sigues tratando mal a tu esposa, sigues con las mismas actitudes de siempre. Aquí está padre, aquí es bien padre venir, saltar, pero la verdadera lucha va a ser mañana, cuando ya se acabe el evento, cuando ya se acabe esto. Ahí se va a ver si realmente conociste y aceptaste que tú eras ese sacrificio delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a lo mejor les estoy tirando pedradas a algunos por aquí, ¿verdad? Pero es necesario. El padre que ama a su hijo lo corrige. Amén. Amén. Quiero aclarar algo. El que la Biblia dice que Dios los hizo espiritualmente insensibles no quiere decir que la maldad venga de Dios. Porque Dios es un Padre bueno. Eso de que tengamos un espíritu insensible a la voz de Dios es a causa de nuestra incredulidad. Es una consecuencia por nuestros actos. Solo es la consecuencia. Dios no tuvo que ver nada ahí. ¿Fuimos quiénes? Nosotros, dígalo en voz alta, nosotros. Porque para reconocer a Dios tienes que declararlo. Tienes que declarar, como decía la profeta Linda, tu pecado para ser libre. Ahora, ¿cómo llegamos a una condición de sonambulismo espiritual? Sí sabe lo que es un sonámbulo, ¿verdad? Un sonámbulo es el que va sin ver y va a tientas, ahí como se pueda nada más, ¿verdad? Ahí va dando pasitos a tientas. Pero Dios abre tus ojos para que puedas ver claramente por dónde es el camino y dar pasos firmes hacia la dirección a donde tienes que ir. Una de las causas por las que llegamos a experimentar nosotros como creyentes, estoy hablando primeramente, tenemos y tendemos a retroceder, es porque, primero, cuando hay una herida de rechazo, cuando hay una herida de desilusión, de ingratitud, ¿qué pasa? Decimos, el pastor me miró feo ahora en la iglesia, ya no quiero ir, ya no voy a ir porque me miró feo. Wow, qué tristeza, Dios mío. ¿Es en serio? Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Se abre una puerta y entonces entra el enemigo y empezamos a ser influenciados por él, y entonces empezamos a hacer bolitas en la iglesia. No, es que ya viste al pastor y ¿ya viste a la pastora? Llega bien tarde. Y empezamos a cuchichear y empezamos a permitir que la iglesia sea envuelta en cosas vanas, cosas del enemigo. Y si usted ha hecho algo así, hoy tiene que arrepentirse. Otra de las causas: hay personas que duermen mucho
a causa de su depresión. Si usted duerme mucho, posiblemente hay una puerta abierta. Hay personas que batallan con un trastorno de estrés postraumático, con ansiedad, con fatiga crónica. La Biblia nos dice en 1 de Juan 5, versículo 18, sabemos que el que tiene a Dios como Padre, ¿qué dice? No sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Pero si usted se fija en el texto, hay una condición. Y esa condición es que, a ver, ¿quién prestó atención al texto? No lo digo yo, está escrito en la Biblia. La condición es no seguir pecando. Claro que Dios te ama, claro que Dios te cuida, pero la condición es no seguir pecando. Sabemos que somos de Dios en el versículo 19 y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿El mundo qué? Entero. Pero ¿qué pasa si voluntariamente seguimos pecando? Quedamos víctimas en ese poder. Somos influenciados en ese poder del enemigo, del maligno. Amén. Cuando hablamos de estupor o del espíritu de desánimo o de adormecimiento espiritual, estamos inmediatamente, nos sugiere una situación de deterioro. Nos vamos deteriorando, o en otra palabra más sencilla es, nos vamos enfriando espiritualmente. Yo pasé un tiempo de prueba. Dios me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tu trabajo o servirme? ¿Sabe por qué? Yo soy licenciada en Administración y Negocios Internacionales, por la gracia de Dios. Y actualmente no trabajo en mi licenciatura, no ejerzo mi carrera profesional. También soy manicurista, hago uñas. Y lamentablemente, porque es así, las uñas pagan más que una carrera profesional. Al día yo estoy ganando como 2,000 pesos más o menos. Cuando va bien, cuando no hay gente, cuando es temporada baja, pues no hay tanto trabajo. Pero cuando en una empresa puedes ganar, no sé, ¿cuál es el mínimo ahorita? 160, 170 pesos al día más o menos. Entonces yo dije, wow, mis ojos, miren, se deslumbraron cuando yo vi tanta plata. Yo dije, wow, yo voy a hacer uñas. Pero ¿sabe qué pasó? Mi corazón se empezó a enfriar. Porque no tengo tiempo, tengo que llegar a las 9 a la cita de las uñas, y tengo que esto y tengo que lo otro. Me empecé a enfriar. Sí, también nos pasa a los pastores, también nos pasa a los siervos de Dios. Y Dios me agarró y me dijo, hija, ven. Y yo, no tengo tiempo, Señor. Y Dios, hey, ven. Mañana, ven. Y entonces papi me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tu trabajo o mi presencia? ¿Y sabe qué le dije yo? Está bien, Señor. Yo me acuerdo que llegué ese día al salón y yo me senté y yo dije, pues me tengo que hacer las uñas porque pues ya las traigo bien feas. Yo decía, no, me las tengo que arreglar. ¿Qué es esto?
Y me acuerdo que estaba sentada y empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. Era el Espíritu Santo que me estaba diciendo: esta es otra oportunidad. Y quizás puede ser la última. Y hubo un momento en el salón, yo estaba llorando y por casualidad no llegó la clienta. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando y yo le decía: ¿por qué estoy llorando, Señor? Y yo le dije: ok, yo lo voy a dejar. Yo te prefiero a ti, porque Él me hizo sentir lo que era pasar un segundo fuera de su presencia. Un segundo bastó para que yo le dijera: te lo entrego. Era mi sueño tener varios salones, empleados a mi disposición, pero si tú me dices que este no es el camino, yo te lo entrego. Yo prefiero servirte a ti, Señor. Yo prefiero servirte a ti, darte mi corazón y no estar sin ti, porque se siente feo estar sin la presencia de Dios. Cuando has tenido ese contacto con el Espíritu Santo y por un momento dejas de sentirlo, es la sensación más horrible que se puede sentir y que a nadie se lo deseo. Si tú has llegado a sentir eso, de que ya no sientes a Dios, de que ya no sientes la presencia de Dios, es que voy a la iglesia y tocan la alabanza y no puedo sentir la presencia de Dios. Dios hoy quiere que renueves ese pacto. Dios quiere que seas ese sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Hay una buena noticia. La noticia es que ya identificamos qué espíritu puede ser el que está turbando esta ciudad y esta iglesia, esta casa, porque hemos permitido ser turbados por eso. Pero la buena noticia es que hoy vamos a cerrar esas puertas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le quiero pedir al grupo de alabanza que por favor suban al altar. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Para poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, usted tiene que reconocer que posiblemente tiene alguna atadura porque usted misma permitió que se abriera, porque usted mismo permitió que se abriera. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos tome en ese altar, que nos renueve, que renueve nuestro espíritu. Hoy vamos a decirle a Dios: ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero tratar con la misma
misma situación